Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Mates y Asados. Hoy tengo un invitado muy especial, más que un amigo, es un miembro de la familia, una de las primeras personas de las que tuve la suerte de conocer cuando llegué a México. Ignacio Nacho Barrenese, bienvenido. Bueno, Nacho, muchas gracias, Nico, gracias por esa introducción. gracias por aceptar venir acá. Te eligió Charlie, que fue el invitado anterior, y vos vas a hacer lo propio cuando termines este podcast, así que si no pensaste a nadie, anda pensando. Lo voy pensando. Para arrancar este episodio, la producción fue muy clara conmigo. Me dijo, Nico, no improvises. ¿Y yo qué hice? Improvisaste. Improvisé. Entonces te voy a dar dos fotos de dos expatriados. Wow. Vos las vas a mirar, se las vas a mostrar a la cámara y vas a elegir uno y vas a explicar por qué elegís a ese expatriado. ¿Ok? Wow. Yo traje dos fotos en un esfuerzo de producción. Las vas a mirar. Bueno, muy claro, no necesito mirar mucho porque estamos Mostrá por hablando favor a de la cámara. dos posibles clichés, ¿no? Básicamente el Diego y Lionel, dos ídolos de Nico, entiendo, y voy intentando entender hacia dónde va la dinámica. Devolveme el que ¿no? no quieras y el otro déjalo acá. Yo me voy a quedar ¿Con Diego? con el Diego, ya que me pones en esta vericueto. Y te gustaría que te describa el porqué, ¿no? El porqué, ahí vamos. Mira, porque creo que tiene unos componentes como expatriado. Vamos a ir por el lado de lo expatriado. Creo que el desafío que me estás proponiendo es eso, ¿no? No concentrarnos en éxitos deportivos, ni ejemplificaciones, ni demás. Yo creo que, no sé, Maradona fue un expatriado en condiciones... tampoco soy un gran conocedor de la historia futbolística, pero por lo poco que conozco, le tocó hacerse cargo de situaciones en ese contexto de expatriación muy complejas, ¿no? Y eso me genera mucha admiración. Obviamente como colega coterráneo argentino, desde ya uno está tentado a irse por el lado de qué tan bien nos representa, qué tan mal nos representa y demás. Y seguramente vamos a encontrar 10.000 momentos en los cuales quizá no nos sentimos súper bien representados por Maradona, y quizá Messi fue más ordenado, más prolijo, que es una palabra muy nuestra en ese sentido, pero hay algún que otro momento de Maradona representando a Argentina que a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Gracias, Nachi. Quería arrancar con algo distinto hoy. Ahora nos vamos a meter, sí, de lleno en tu trayectoria, en bueno. cómo llegaste acá, en qué estabas haciendo en Argentina y en por qué México. Entonces, este podcast se divide, siempre cuento, en tres grandes partes, que la primera es tu situación actual antes de venir, tu estadía acá y tu reflexión final, por así decirlo, y describirlo rápido. Entonces, para arrancar, contanos un poco, ponernos en contexto. ¿Cómo era tu vida en Argentina? ¿En qué año te viniste acá? Contanos qué estabas haciendo, cómo fue la propuesta. Contanos un poquito, porque aparte te viniste con tu esposa embarazada en época de post-pandemia, o sea, sí. Fue una cosa, digamos, bastante loca tu arribo a México, así que empezá por ahí. Bueno, me vine correcto en el año 2021, yo antes de eso estaba trabajando en Argentina, en relación de dependencia, siempre trabajé básicamente en distintas compañías de distintos tamaños, capital cerrado, capital abierto y demás, más corporación, menos corporación, pero siempre en relación de dependencia. En Argentina estaba trabajando por una compañía alemana en ese momento, y una compañía en la que ya había trabajado tiempo atrás, una corporación de maquinaria agrícola bastante importante, y me ofrece una dirección comercial acá en México, acá en Querétaro particularmente, que es un polo muy importante para este tipo de industria de maquinaria agrícola. Y sí, como bien decís, para nosotros fue una decisión muy dura, pero en un momento muy particular, ¿no? Estamos hablando de que nosotros nos vinimos en enero del 2021, era plena pandemia, ya estaba, si querés, terminando en algunas cosas, o estaba muy evolucionada. Nos estaban empezando a vacunar, ¿no? Nos estaban empezando a alargar, a vacunar y demás. Wow. Yo ya tenía salidas en Argentina, más que todo porque trabajando en maquinaria agrícola era como una de estas actividades prioritarias, esenciales, y nos dejaban salir a la calle y demás. Pero más allá de eso, recién estaban vacunando, como bien decís, y estábamos como empezando a tener esa permisología. Cuando me ofrecen esta dirección comercial en México, para mí era, bueno, siempre tuve ganas, ¿no? Se me habían presentado alguna que otra posibilidad en compañías anteriores y demás,
de posibilidades de crecimiento en el extranjero. Pero bueno, esto era algo muy concreto, era tomar la dirección comercial para todo el grupo, en una compañía que acá tiene una presencia muy importante, tenía muchos reportes a cargo, un desafío de revenue y demás bastante importante. Y bueno, lo hablé con Luz, con mi mujer, en un contexto rarísimo, ¿no? Estábamos con 6 meses de embarazo, nos teníamos que venir a Querétaro, ciudad a la que nunca habíamos pisado, y nos vinimos con 9 maletas, perro, 6 meses de embarazo, a buscar un obstetra a ese nivel, ¿no? Si vos lo me dices en retrospectiva, decís que es una decisión que es una absoluta locura, pero estamos hablando de un contexto que no sabíamos si se moría la gente. Realmente, cuando lo pones en tiempo y espacio, decís, no parecía una decisión muy loca, era una cosa más de las que estaba sucediendo, ¿no? Era ese momento y no otro. Analizaron la posibilidad de que Luz se quede y el primer tiempo vos viajes y tengan a la bebé Manuela allá, o fue todo como dijimos, no, sí, no pasa nada, vamos. La compañía estaba poniendo ciertas restricciones, habíamos escuchado, ya había casos en ese momento de gente que había viajado y que le había quedado la mitad de la familia de un lado y la mitad del otro. Acá era medio moverse juntos o no moverse, y en vistas que todavía nos faltaban 3 meses de embarazo y que tampoco te puedes ir con un bebé recién nacido y demás, era como, es ahora o nunca, ¿no? Lo sentimos así, también nos lo hicieron sentir así en medio de la compañía, con esas cosas corporativas que existen, pero bueno, nada, un poco lanzados, un poco valientes, nos vinimos. Y bueno, y llegaron acá, y ¿qué? ¿Cómo es ese desembarco? ¿Qué dejaste allá? ¿Y qué representó? Algo que siempre me gusta preguntar es ¿qué representaba económicamente? Porque una idea que quiero dar que quiero compartir con la gente es si realmente el salto era tan importante como para venirse, ¿no? A Claro, México. claro. Yo te diría, Nico, que digamos, el salto económico a veces, bueno, si bien la posición era más importante por la cantidad de reportes, por el revenue y demás, no era mucho más importante la posición que yo ya tenía. Yo era director para Conosur, y era una compañía muy rentable, estaba bien yo en cuanto a si querés remuneración, que creo que es el enfoque que le querés dar. Lo que tiene de particular es que te salías de la inestabilidad argentina, eso era, ¿no? El cambio de moneda, para resumirlo, ¿no? En el nutshell es cambio de moneda, te vas a cobrar en otra moneda. Y Argentina tiene eso, ¿no? Un día tu posición salarial, tu desafío, tu remuneración está bien armada y las condiciones de tipo de cambio, acceso al dólar y demás, se te desfasan absolutamente y quedas mal. Entonces, para nosotros era eso, más allá de la experiencia, el crecimiento y la posibilidad ¿no? En tu vida profesional, ¿te pasó esto que estás describiendo de que la moneda te perjudicó en tu salario? O sea, ¿lo viviste en carne propia esto que estás describiendo? Porque creo que hay gente, o sea, todos sabemos que Argentina vive en crisis. Claro. Pero no siempre nos afecta tan marcadamente y no nos imaginamos. De hecho, esto es algo que es la primera vez que sale en el podcast de buscar estabilidad, por lo que estás diciendo, estabilidad económica. ¿En tu vida profesional esto ha impactado a lo largo? Tengo varias anécdotas. Lo que sí te podría decir que quizá sirve como ejemplo en primera persona, o quizá le sirve la información a cualquiera de tus oyentes. Que sí, son ya más de 200.000. Es que yo he tomado decisiones económicas dentro de Argentina. Me he ido de alguna compañía donde estaba haciendo una muy buena carrera y por alguna oferta económica contundente, en una capacidad de ahorro grande, yo me casé grande, nunca tuve grandes gastos. Sí he tomado decisiones económicas por incrementos salariales importantes. Y que después la relación de tipo de cambio haga que, por más incremental que hubiera sido ese sueldo en pesos, se transformaba en un ahorro muy limitado, porque nosotros históricamente ahorramos en dólares los argentinos. Entonces, hoy en retrospectiva te diría, mi consejo sería, en Argentina por lo menos no tomar decisiones por incrementos salariales en la moneda argentina, ¿no? Claro, digamos, es un buen consejo. Porque al final de cuentas podés estar tomando una decisión que mañana es mucho más volátil de lo que crees. Es verdad, es verdad. Nacho, bueno, gracias por esa aclaración. Llegás a México con tu señora, Manuela en la panza. Bueno, y hay que arrancar en una nueva empresa, en una empresa que ya conocías, pero en un nuevo país, con gente a cargo, en una fábrica. ¿Cómo fue ese desembarco? ¿Qué encontraste culturalmente? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de haber llegado a México? ¿Qué te sorprendía, si te acordás, en aquel tiempo? Bueno, es difícil también, insisto,
llegar en el contexto de la pandemia, ¿viste? Porque vos no sabés si estás llegando a un país que es así o que está así de transformado por producto de la pandemia. Entonces, hoy, 5 años después, te puedo decir, desmembrar un poquito esas sensaciones iniciales y ponerlas en contexto con lo que 5 años de vivir ya en México y trabajar mucho más tiempo en el ambiente local te ponen más un contexto más real. A priori te diría, bueno, yo estaba mucho más tranquilo por un tema idiomático, siempre había tenido la posibilidad de Brasil o demás, he tenido reportes, o sea, me ha tocado reportar a personas internacionales desde más de 20 años, pero bueno, una cosa es trabajar en el día a día en otro país, con otra cultura y demás. Yo pensé que por un tema idiomático más iba a ser todo como plug and play y la verdad que me llevé una impresión muy distinta, ¿no? En principio, por características personales mías, más allá de liderazgo o no liderazgo, yo soy una persona impulsiva, emocional, me gusta... a ver, mis posiciones en general siempre fueron en comerciales, ¿no? Soy una persona que entiende que la comercialización es el trato con gente. Para mí, digamos, soy menos de los procesos, más de las emociones, sin desviarme de los objetivos, ¿no? Claro. Pero en ese proceso emocional sí tengo mi característica personal y en general la cargo conmigo a todos lados. Y México me aterrizó muy fuertemente, ¿no? Como que mis primeras reuniones eran, bueno, qué bueno, entonces, manejando ciertos niveles de entusiasmo o de decepciones demostradas con ciertas frases y demás, y me agarraron muy tempranamente colegas y demás de la compañía y me dijeron, mira, Nacho, que acá no es así, ¿no? Acá no lo decimos así, bueno. Hablamos sobre áreas de mejora, ¿no? Para mí la frase áreas de mejora es algo que adopté medio en México, ¿no? O sea, las áreas de directo, oportunidad, ¿no? ¿Eras muy directo? Claro, creo que los argentinos tenemos esa fama, digamos, bien ganada de ser muy directos, por X cosa que no viene al caso analizar. Y yo particularmente dentro del espectro argentino soy de los más directos, entonces trasladado a México estoy en un lugar extremista, te diría, ¿no? Entonces en ese proceso he tenido que acomodarme muchísimo, muchísimo. ¿Fue un aprendizaje esto para vos? Absolutamente, porque creo que el mundo es más parecido a México en ese sentido, no a nosotros los argentinos que venimos con esta verborragia y demás, ¿no? Que bienvenida para otras situaciones, eventos y demás, pero para el mundo corporativo del día a día, para la diversidad de gente, porque administrar una empresa hay que administrar dentro de las emociones de toda la gente que la compone y demás, es mejor esto, ¿no? Pero bueno, hubo que aprenderlo, lo aprendí. Bueno, bien. Escúchame, ya vamos a volver a esto porque también hubo un cambio de compañía dentro de México y quiero que se lo cuentes a la gente que no es tan fácil cambiarse de compañía estando, digamos, no estás en la empresa que te trajo. O sea, es muy curioso eso. Ya nos vas a contar. Pero antes de salir del primer bloque, contanos un poco qué dejaste allá en Argentina. En términos, me gustaría que vos que sos un tipo como acabas de describir muy emocional, que vayas a ese término. Sabemos que mamá, papá quedan allá, pero ¿qué sentías que extrañabas? Porque si bien viajabas mucho por trabajo, fue tu primera experiencia de expatriación, donde volvías a Argentina una vez por año, dos veces correcto. por año. ¿Qué fue lo primero que te pesó que decís, che, loco, esto la verdad que... Y lo extraño, me pesa. ¿Por dónde iba tu cerebro, tu corazón o como lo quiera, o tus sentimientos? Mira, podría decirte algo en terminología más interesante y demás, pero lo mío es un cliché. Yo extraño a mis amigos, el tiempo con mis seres queridos. Soy un ser social puro. Me gusta estar. Yo tenía mi cervecita de los martes, mi colesterol. O sea, había mucho esquema cotidiano de organización social que sí perdí, extraño. No tires abajo el grupo acá. No, por por favor, supuesto. porque me pongo muy Haber celoso. encontrado... Se termina el podcast hoy en este instante. No. A toda la gente que está acá atrás de cámara y demás, hemos formado un grupo fantástico que creo que esta iniciativa tuya es un poco una consecuencia de un grupo, digamos, que tiene una particularidad muy sana y muy linda. Y que realmente, como siempre hablamos con vos y con los chicos, son nuestra familia de acá, porque al fin y al cabo nos hemos puesto el hombro en momentos duros y más, y creo que está buenísimo y bienvenido que así sea.
Pero sí, insisto, yo que dejé un cliché. Dejé mis amigos, dejé mi actividad social, tengo ¿Te ciertos pesa, hobbies que no estoy pudiendo hacer y demás, y eso me pesa muchísimo. te pesa, no, no lo acabas de mencionar, pero sé que está dentro de tu respuesta, ¿te pesa ver cada día más grandes a tus papás? ¿O eso es Sí, algo que lo tenés de alguna manera asumido, no te preocupa? no, yo no me veía de expatriado, no estudié afuera, no, o sea, para mí la expatriación fue como un anhelo profesional en la medida que me fui dando cuenta que mi carrera iba creciendo, que iba teniendo buenos resultados y que era una posibilidad latente, ¿no? Conversaciones, ofrecimientos y demás, pero lo veía como algo, viste, como medio como una posibilidad muy menor dentro de mi Okay. vida. Entonces, como que nunca la llegué a analizar con esa profundidad, de decir, no voy a ver a mis viejos en esta etapa, no voy a hacer esto, lo otro. Yo fui papá aceptando una posición, no sé qué, bla, bla. Me dio como me choqué muchas realidades juntas, cambié pañales en otro país, comprar medicamentos pediátricos. Aunque digas, estás en México, se habla tu idioma. No, todo cambia. Todo cambia. Entonces, cuando me acordé de lo de mis viejos, esto que vos decís, fue principalmente en las primeras visitas, en donde, bueno, vos sabías que tu papá movía la mano así, ahora la tiene un poquitito más así, Un o poquito tu más mamá, chueco, un claro, poquito más. o que tu mamá está más irritable que antes, o cosas así, que decís, pero mi mamá tenía más onda, ¿no? Bueno, eso creo que uno lo va notando, con esa distancia de la falta de frecuencia, te genera esa, ¿no? Te pone blanco sobre negro, pequeños deterioros, me va a matar, pero son deterioros a lo que voy a decir, sí, hay cambios, Ok. digámoslo así. Ok, Ya ok. que ya la embarré, digamos que hay cambios y que cuesta. Sí. Pero creo que todos nos pasa un poco eso, sobre todo cuanto más esporádico es la visita y demás, ¿no? Nada, ¿no? Dos hermanas también con distintas realidades, de repente llegás y Cambió la claro, familia. claro, absolutamente, ¿no? Y tu sobrina era así, ahora es así. Entonces, bueno, pasa mucho eso, pasa mucho. Que no lo tenía masticado, ¿no? Yo escucho a Sebastián y demás, tipos que vivieron afuera de 15, 20 años, ya están acostumbrados a esa dinámica. Sí. A mí todavía me pesa. 5 añitos es, pero no es. Claro, claro, claro. Bien, Nachi, nos vamos a meter un poquito en tu mundo laboral en México. Algo nos contaste. Hiciste una primera trayectoria. Yo voy a nombrar la compañía CNH de México. Si nos quieren mandar un regalito, aceptamos algún tractor para cortar el pasto. Tenemos un pedacito de pasto acá. Sabés que nos auspició Coto el pasado, ¿no? ¿En serio? Sí, Oh, sí, sí, no. felicitaciones. Gracias. La gente de CNH es muy buena, muy generosa. Está Quizá creciendo mandan mucho algo. el podcast y estamos llegando a niveles que bueno, no Hay que... sabemos. A lo mejor encontramos. En fin, haces tus primeros pasos. 3 años, ya me corregirás, en CNH. Pero aparece una propuesta. Te estaba yendo bien en CNH, pero aparece una propuesta que no tomás, pero después aparece otra que tomás. ¿Cómo es esta vorágine de tus últimos 5 años? ¡Qué Sí, locura! fueron la verdad que años súper intensos. Entre medio, bueno, déjame ponerte en contexto todo, pero básicamente a mí me trae, sí, correcto, CNH, que es una compañía multinacional, parte del grupo Fiat, de fondos de inversión y demás, pero básicamente es dueño de las marcas Case y New Holland para lo que es maquinaria agrícola y vial. Es una compañía, le tengo mucha estima, fue donde crecí prácticamente, más allá de los 3 años que trabajé con ellos acá en México. Yo fui 9 años director comercial de New Holland en Argentina. Hice un poco mi escuela, mis primeras herramientas, fui desde un gerente junior comercial hasta director de una unidad de negocios y demás. Y bueno, son ellos los que me ofrecen venir ¿Nos acá a podés México. explicar qué hace un director? Porque fuiste director en Argentina, director en México. Para la gente que no sabe, porque tenemos un público muy diverso. ¿Qué hace un director comercial en términos simples, digamos? Ok, a ver, básicamente, ¿no? Siempre dicen que ¿no? El SEO dice el qué y el cuándo, ¿no? Te dice a dónde quieren ir y cuándo tenés que llegar, ¿no? Dice, quiero ir a tanta posición de mercado y quiero que llegar allá en tal lugar. O Da un quiero, ejemplo de cómo te lo diría un SEO. y te diría, Un mira, ejemplo concreto. quiero tener 32% de market share, manteniendo los márgenes obviamente, y quiero llegar allá en 3 años, 4 años, 5 años, lo que sea. Entonces te está poniendo una medición bien clara, medible, ácida, ¿no? De tanta posición de mercado, market share es participación de mercado, y en X tiempo. Y el director comercial creo que ya en la dirección, no el gerente, pero en la dirección
te toca elegir el cómo, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿con qué portafolio de productos? ¿Qué sacamos? ¿Qué ponemos? ¿Con qué posicionamiento de precios? ¿Cómo vamos a comunicar las virtudes de nuestro producto? ¿En qué nos vamos a concentrar y en qué no? ¿Cómo vamos a comparar nuestra estrategia con la competencia para saber cuáles son los huecos en donde uno se puede meter y cuáles no? Y cómo maximizar las posibilidades de tu portafolio, ¿no? ¿Es como la estrategia macro la que definías vos? Yo diría que la estrategia de cómo ir hacia ese objetivo del 30 y pico por ciento, ¿no? Después hay otras estrategias. Alguien te va a decir, mañana sentás un CFO acá y te va a decir, bueno, no, está tranquilo, Nacho dice que él define, no sé qué, pero bueno, nosotros tenemos que tener un nivel de inventario X, para lo cual hay que tener tanto bienes de cambio disponible, hay que congelar tanto capital de trabajo, etcétera, etcétera. Y esa es toda la estrategia del cómo que define un CFO dentro del alineamiento. Seguro con otras personas, o sea, entiendo que trabajás con mucha gente, pero a fin de cuentas, digamos, vos eras el que sos, porque ahora estás en otra empresa, ya nos vas a contar, el que con un montón de personas define entonces cómo ir hacia ese objetivo que te impusieron, entre comillas, probablemente hayas aceptado, supongo, te preguntan, sí, hay veces ¿es posible? Podemos filosofar mucho al respecto, ¿no? En general la corporación te va a hacer creer que es un objetivo compartido y que lo decidieron mutuamente y que llegaron a un cálido acuerdo. Si vamos a la intimidad de la acidez, en general hay un board que dice, es este el número, ¿okay? Está claro, está claro. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que lo acordamos. Perfecto. Bien, entonces, ponenos, bueno, eso hace un director comercial. Contanos cómo te fue el primer tiempo acá en México, que para CNH no sé si fueron 3 o 4 años. ¿Te cambiás? ¿A dónde? Fueron casi 3 años, los resultados fueron buenos. A mí, yo venía del mundo en general de maquinaria agrícola, me sirvió mucho un pasado grande en Argentina. Argentina, el mercado es chico, la cercanía con el cliente es mucho más grande y demás, entonces... me encantaría en algún momento contarte más en detalle de eso, pero la verdad que Argentina te permite eso, ¿no? Es un mercado de un tamaño X que no es minúsculo, es relevante a los números incluso de cualquier compañía multinacional, pero tampoco es un megamercado en donde la corporación te distancia mucho del cliente final, del canal y demás. Entonces Argentina, por eso me parece que ha sido una gran escuela de muchas industrias. ¿Cómo está en el top Argentina en tu rubro? De toda América. Solo América. De América. América. No, bueno, como mercado de maquinaria agrícola debe ser el tercero o cuarto, ¿no? Peleando atrás con de México. México y Estados Sí, Unidos. Atrás de dependiendo. Brasil y Estados Unidos, seguro. Sí, Brasil y Estados Unidos, sí, claro, ¿no? Y después vienen México y Argentina como mercados que de un tamaño similar. Sí, bueno, depende de las métricas, ¿no? Okay. Unidades, dólares, etcétera, etcétera. Canadá es un player muy importante en dólares, quizá no tanto en unidades. Bueno, habrá que ver, pero está ahí, ¿no? Ahí. Sí. Es un Ahora, mercado a nivel importante. mundial, ese top 4 se transforma en, no sé, top 26, no sé. Pero bueno, pero digo, para América es un mercado, como decís, relevante. Es un mercado relevante y es una linda escuela para los profesionales que trabajamos en ese sentido. Entonces, trasladar esa experiencia de cercanía, porque al final de cuentas haces lo mismo, ¿no? Un director comercial en Argentina le toca hacer esa misma estrategia, macro, bla, 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 pero la vivís con una cotidianidad de cercanía al cliente final muy distinta. Y cuando trasladas eso a mercados más grandes, tenés esa sensación de capaz acercarte al cliente final y poder adoptar más rápido porque ya tenés esa calle de entender cómo piensa el cliente y demás, a pesar de las diferencias culturales, ¿no? A mí me tocó venir acá, mi experiencia con CNH fue muy buena en ese sentido. Yo siempre digo que bueno, mal que bien en esos casi 3 años estuve como en 26 estados de los 32, no quiero que ningún mexicano se enoje, pero y eso es un montón. Yo en Argentina tardé toda la vida para poder llegar a todas las provincias. Sí, me falta una, creo, y pisé todo el país, pero tardé 40 años. Acá lo hice en 2 años y medio. Porque todos los estados mexicanos son importantes, mal que bien agrícolas, cada uno con lo suyo, más, menos peso y demás. Pero para mí fue una experiencia súper enriquecedora en ese sentido. ¿Y cómo es, ya que hablas de esa experiencia? Porque tengo una duda, ¿no? O sea, un argentino, director comercial, con mucho poder en el mundo corporativo, viene a ver un cliente final. ¿Cómo te recibieron? No usamos mucho la palabra poder. No, claro, pero... Me gustaría poner la palabra responsabilidad, si querés. Con mucha responsabilidad, como te guste, pero iba una persona con un cargo importante en la compañía a ver clientes finales. ¿Cómo te recibieron los mexicanos en general? Muy bien.
en líneas generales muy bien, y todos como explicando las particularidades, ¿no? Del mercado, ¿no? Acá es, bueno, el mundo nuestro, agrícola, no quiero aburrir con particularidades del mundo de los tractores, pero bueno, básicamente acá tras la revolución famosa de Zapata, Villa y compañía, la división del terreno y de la propiedad, digamos, básicamente de los activos fue bastante radical, y hoy te encontrás que el campo está en manos, ¿no? De parcelas más chicas, de lo que en Argentina serían los colonos y demás, pero estamos hablando de productores mínimos. eh, y bueno, entonces no hay explotaciones gigantes, ¿no? Si estás con clientes muy importantes, salvo alguna actividad, llámese caña de azúcar o algún cultivo específico en ese sentido. Digamos, el cultivo principal de México, que es el maíz, está hecho por miles y miles y miles de agricultores pequeños de 5, 2, 10, 15 hectáreas. Entonces, realmente, a pesar de ser un negocio de bienes de capital, el típico encuadrable en el mundo del marketing y demás, como un B2B puro, en realidad nosotros siempre hablamos de un B2B2C o algo así, ¿no? Como que le está llegando a un cliente final. Vos estás comunicando una venta de un bien de capital que vale sus 20, 30, 50, 100 mil, 200 mil dólares, pero se lo estás comunicando a un cliente final. Un cliente final que elige no solo no es un director de compras de una compañía que está eligiendo una maquinaria y que dice, bueno, a ver, prestaciones, precios, financiación, garantía. Elige por otras cosas, ¿no? Digamos ahí. Por cercanía, por ejemplo. Por cercanía, por emociones, porque mi papá lo tenía, porque mi papá, la experiencia del vecino siempre fue buena y porque a mí me gusta el color. No sé, después hay una cantidad de emociones gigantescas. Entonces a mí siempre me gustó por mi inquietud y demás. Dije, bueno, a pesar de que no es marketing de algo divertido del día a día, ¿no? Uno no vende zapatillas, tenis, digamos, pero vender tractores quizá no es lo más apasionante. Cuando empezamos en esto, en épocas de soltería, tenía un colega que me decía, cuando íbamos a tomar algo a la noche, decía, che, no podemos decir que vendemos tractores, ¿eh? Soy jugador de polo, decía, porque no tenía mucho no tenía un mucho sex marketing. appeal gigantesco decir que vendíamos tractores. Decía, che, Nacho, cualquier cosa jugamos al polo. No, por supuesto. Pero en cierto sentido, mal que bien, vender tractores fue una posibilidad, a pesar de ser un negocio industrial, generar un marketing de cliente final, ¿no? De conectarse con otras variables, que no es destacar las características técnicas del producto. La decisión de compra no es la de... Por el HP del motor. No es la de una plegadora de metal en la industria metalúrgica, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Se entiende? Muy bien, se entiende. Entonces, resumiendo, no encontraste barreras en todos esos clientes. No, encontré ayudas. Obviamente también en varios momentos decir, no, vamos con esto. Sí, un cambio cultural muy grande es que hay un sobre respeto a la autoridad en el mundo corporativo, ¿no? Eso sí, en mi experiencia, y sacando no solo lo que me pasó a mí solo en el CNH, sino de charlarlo con el grupo de expatriados y demás, es eso, ¿no? Como que en ciertas posiciones de mucha responsabilidad en el organigrama hay como un respeto a tu opinión como si tuvieras la razón. Ah, que porque estás en esa posición del organigrama. Entonces la gente quizá no te dice, mira, no me gusta mucho esa idea, o no creo que funcione. Dicen, no, sí, bueno, vos podés andar. Y de repente estás... ¿Y cuando chocas el barco? Claro, y cuando chocas el barco, bueno, acá el director dijo que estaba bien este rumbo, ¿no? Y eso creo que sí les diría al eventual expatriado que esté mirando esto una advertencia, ojo con el sí. Ojo con el exceso de sí en el equipo. ¿Y cómo se podría? Ese es el problema. ¿Y la solución? La solución es hablar con alguien que no reporte a vos. O sea, irte al de... Un par. En comercial yo iba, me ponía a hablar con el de recursos humanos, con otro, decía, che, mira, tengo esta idea, los chicos dicen que sí. No la veo. Ahí te vas a llevar un feedback un poco más... Claro. Porque no hay un compromiso ya tal, ¿viste? Como, bueno, excelente. Entonces... Buscar al más enojado siempre, ¿no? Busco al más enojado, dentro del equipo, ¿no? Porque capaz que estás haciendo una consulta técnica que es muy propia de cosas así. Entonces tenés a los que están tirando del carro hacia adelante, que te quieren... Eso, fíjate en el más enojado, al que no ¿Ese sí te va a decir la verdad? Ese por lo menos te va a hacer un gesto físico, que si sos más o menos buen jugador de truco, te vas a entender que ahí hay ruido, ¿no? Okay, está Habrá bueno. que leer los ruidos. Está bueno ese dato. Nacho,
Nada, eso es en el mundo laboral. En un ratito viene la parte del cambio. En el medio de todo esto nace Manuela. Nace Manuelita, O mi sea, hija, hoy tiene 4 años, cumplió 4 en mayo. en mayo. ¿Y cómo es? ¿Cómo fue para vos? Nada, un tipo que vivió en Argentina toda la vida, criar una hija, por ahora hasta los 4, no sé cuánto tiempo más se van a quedar acá. Pero, ¿cómo fue? ¿Cuáles son los desafíos? Manuela ya habla en mexicano. Hablan un español neutro fantástico y nada, todo eso a esta edad por lo menos te derrite, ¿no? Siendo la relación de padre-hija, creo que no, nosotros somos todos, no conozco ninguno que esté disgustado por cómo habla su hija, ¿no? Nada más que Claro. a algún padre futbolero le gustará que no diga tenis y diga, no, te vas a poner botines, ¿no? En el caso mío con Manuela es puro amor, me derrito con absolutamente todas las palabras que dice y lo mismo con toda su familia en Argentina, con sus videos de español neutro. Y los desafíos a los que te enfrentaste acá, porque la escuela es otra, el jardín es otra. Bueno, el jardín, la escuela en términos médicos, sabemos que no es tan fácil. No, Hemos tal chocado cual. algunas cositas. Mira, hay de todo, ¿no? Lo que sí me di cuenta de, por lo pronto, el grupo social en el que nos movemos nosotros y demás, es los padres acá son muy, muy presentes. Yo me creí que era un padre súper presente hasta que me pasó una anécdota muy graciosa. Hace poco fuimos a una reunión del colegio, o sea, de las últimas 10 reuniones, actos, no sé qué, debo haber ido a 5, lo cual para mí me convertía en el padre de América. Y resulta que llegué un día y una de las mamis, amiga de Luz, me dijo, ah, tú eres Nacho. Ah, sí existes, Nacho. No. Me dijo, pero yo vine como cara frecuente acá. En ¿no? Argentina soy el papá más presente. Olvídate, nuestros hijos nunca, mi papá no sabía que le tenían que dar la dirección del colegio. Y acá como que ese sí existes Nacho fue como un golpe. Dije, digo, pero la agarré a Luz, ¿no? a mi mujer. Dije, che, ¿qué estoy haciendo? Me dice, no, bueno, acá parece que vienen todos a los cumpleaños, va toda la familia. Me encanta. A mí me han invitado a 15 cumpleaños, fui a 4 y me parecía que era una cuota, pero muy digna de participación. Muy digna. Me parecía que ¿Y no? no, soy un padre ausente en los estándares, al menos del grupo social en el que me muevo yo. Manuelita diciendo, no, mi papá, al que ve 6 veces por semana, Claro. 7. No, mi papá no está casi nunca, me lo imagino. Diciendo, en relación a los otros padres, ¿no? No, y yo, viste, uno después te empezás a perseguir y si tengo miedo de estar dando una impresión de, ¿no? De que tengo un desagrado por alguien, por el contrario, digo, si no me cayera bien no iría nunca, que Claro. creo que no me parecía un estándar normal. No, al contrario, me caen bárbaros, pero parece que 4 de 10 es very poor. ¿Y te encontraste con algún otro entonces desafío en esa crianza? No. ¿Es Después, fácil? ¿Uno se adapta? Sí. No pasa nada. Después no veo grandes diferencias, al contrario, creo que, digamos, más allá. También, a ver, Nicolás, yo soy padre primerizo, digamos, estoy grande, también todo, o sea, en cierta forma, cuando sos papá a los 40, te llevan de las narices, ¿no? No es que estés diciendo, ay, no, esto en términos comparativos, tengo amigos que tienen 4 o 5 hijos y pueden... Y son expatriados y pueden hacer evaluación de los contrastes. Yo te diría que de mi carácter de ignorancia, para mí todo está muy bien, ¿no? Si en algún momento vuelvo a Argentina con Manuela, te digo. Está bien. Nacho, entonces, bueno, nada, hablamos un poquito, esa es tu estadía acá, llevas 4 años, pasa algo disruptivo. Pues algo disruptivo que es básicamente un viejo no, me mata si me escucha, porque es muy joven, ¿no? Alessandro va a ver este podcast. Ah, sí, bueno, Sí. es que básicamente un viejo jefe que tuve... ¿Un viejo amigo? Un viejo amigo, jefe que tuve durante años en CNH, que hace unos cuantos años se fue a otro grupo industrial de maquinaria agrícola, que es con el que estoy trabajando ahora, que es el grupo SDF, dueño de las marcas Same, Deutz-Fahr, Lamborghini, Tractores y demás. Creo que en Argentina es muy conocida Deutz-Fahr. Sí, en Argentina es reputación conocida interesante, básicamente la marca Deutz-Fahr, que en México, digamos, durante años no estuvo muy presente, entonces, bueno, era parte del desafío. Nos juntamos por esas cosas de la vida de pura casualidad. Me dijo, bueno, no, la compañía está creciendo, venimos a hacer inversiones grandes en distintas plantas industriales. Es un grupo distinto, es una corporación muy importante, digamos, estamos hablando de un grupo que tiene 5.000 empleados, una facturación bastante grande, pero es de capital cerrado, con decisiones un poco más rápidas, el capital accionario está en manos de una sola familia, entonces
no deja de tener, a pesar del tamaño, una toma de decisiones bastante más rápida y demás. Y me dice, mira, venimos a hacer inversiones grandes en una expansión industrial muy grande, ahora necesitamos crecer desde el punto de vista comercial, tenemos ahora la capacidad de atender varios mercados que antes no nos daba ni el músculo ni demás. Me dijo, quiero hacer algo en Latinoamérica, no sé si ya, no sé qué, bla, bla, así que bueno, no sé, en algún momento te voy a pedir algún consejo, me dijo. Dijo, bueno, avísame, digo, yo, digamos... Por ayudar a un amigo, ¿no? En ese Claro, momento, hasta ese momento era... muy inocente la consulta, claro, me parecía. Dije, bueno, llegado el caso, decime, no sé, digamos, vos ¿qué tenés idea en mente? Me dijo, no, me gustaría montar una oficina en Latinoamérica, no sé qué, y de esa conversación así medio informal terminó en una propuesta muy interesante para montar una oficina en Latinoamérica. Le dije que yo hoy por hoy estaba en Querétaro, que Manuel estaba en el colegio, etcétera, etcétera, y me dijo, tenemos mucho interés en el mercado mexicano particularmente, dentro de toda la expansión latinoamericana, así que no nos vendría para nada mal que poner una oficina en México. Y la verdad que se fue dando una conversación que terminó en esa oferta en concreto y terminó dándose una cosa muy inmediata, que es, bueno, dale, montala mañana, decime qué necesitas y bueno, y ahí cambié un poquitito. Y en términos profesionales, ¿por qué decidís cambiar? Porque vos te traes justo otra empresa que es un poco la competencia. Sí. Y decidís cambiar. ¿Por qué en términos profesionales? A ver, no dejo de tener ahora una posición un poco más relevante y desafiante a nivel regional. Hoy soy director para toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y más allá de ese desafío, digamos, regional que me permite eventualmente alguna posibilidad futura de relocalizarme en algún otro país, incluido Argentina y demás, que para mí es una tranquilidad por si por X situación necesitamos volver a Argentina o queremos volver a Argentina, me parece muy interesante en ese sentido, pero también era, viste cuando hablábamos del qué y el cuándo. Bueno, acá el qué y el cuándo es incluso un poquitito más alto, ¿no? Dicen, hey, sí queremos crecer en Latinoamérica, no sé qué, bla, y el cómo es realmente un hoja en blanco, ¿no? Y creo que lo que viene a hacer esta compañía es busca gente con mucha capacidad, con cierto expertise, etcétera, etcétera, y te dan una hoja en blanco con el cómo realmente en blanco como para que vos puedas diseñar. Y ese nivel de libertad en este momento, pues a veces que uno en la carrera quiere que se te metan un poco en el cómo, ¿no? Cuando sos más junior, las cosas. Y cuanto más me las soluciones, decime el cómo también, ¿no? Pero llega un momento en la carrera en que vos no negociás el cómo, ¿no? Yo te lo pondría en esos términos, ¿no? Un poco lo que justifica mi cambio es ya a esta altura de mi carrera, con mi expertise, con los resultados, con las medallas o no medallas que pueda llegar a tener uno, mi cómo es medio innegociable. No me vengas ¿no? Alguien dice que el que cuestiona el cómo es, básicamente se describe como micromanagement, dicen eso, ¿no? Pero, entonces, déjame mi cómo, déjame probar en este sentido. Y tenés esas libertades hoy. Y en esto tengo estas libertades. Creo que no solo por las medallas que uno pueda arrastrar, sino porque justamente termino reportando a alguien que ya vio mi cómo, que ya, digamos, nos manejamos un poco de memoria. Es como cuando un director técnico se lleva al equipo porque ya sabe, viste, que el 4 juega así y el otro le da la pelota, ¿no? ¿La confianza juega un papel importante en esto? Sí. Sobre todo en posiciones así comerciales en donde por momento uno toma riesgo, ¿no? No es, una dirección comercial es, viste, decir, bueno, mira, acá vamos a tomar un riesgo. Limitados. Y riesgo por la plata de otro, ¿no? Sí, limitados, 6 meses, 8 meses, etcétera. Vamos a bajar el margen, subir esto, no sé qué, se va a trasladar en más volumen. Pero todo eso es justamente decisiones que son propias de una dirección comercial que está asumiendo el riesgo, ¿no? Y por ejemplo, en tu compañía anterior, ¿eso era más difícil de llevar adelante así? Sí, particularmente por la composición mexicana de CNH, que no por México en sí, sino porque, bueno, la toma de decisiones en el board era un poco más compleja. No era una corporación muy importante, con un board complejo que requería ciertas, digamos, aprobaciones más amplias y vastas. Entonces era todo un abanico de aprobaciones para ir avanzando en ciertos caminos, ¿no?
Ok, interesante, Nachi. Bueno, vamos a ir cerrando la etapa 2 y después vamos a ir al último bloque. Estamos bien con el tiempo, me hace la producción así, así, bien. Impresionante, la producción Nachi, dos impresionante. preguntas te voy a hacer. Una es muy personal y la otra más abierta. La primera es más simple. ¿Qué importancia tiene la amistad y este grupo de amigos que hemos generado entre todos? Me incluyo dentro de eso. Este grupo de personas, arrancaste diciendo, bueno, son mi familia, pero ¿qué importancia desde el punto de vista de en tu vida cotidiana tiene esto? Tiene este grupo. Me refiero en términos, quiero redondear la pregunta, me refiero en términos a para un expatriado. No Nacho Barrenés en este caso, pero sí tomándote como ejemplo, pero ¿cuán importante es ese grupo de pertenencia para la gente que viene de afuera? Es esencial. Yo creo que revaloriza incluso la amistad, ¿no? Como yo te decía, digamos, tengo mis... ¿no? Como que extraño ferozmente esos martes de todos los días con los amigos y todo, pero incluso te diría que hay una revalorización de la amistad dentro de la cotidianidad con esto de la amistad del expatriado que es muy grande, ¿no? O sea, nosotros sabemos que se van de vacaciones algunos de nuestros amigos y hay que ir a darle comer al gato. Lo has hecho, lo he hecho, ¿no? Y eso ni a tus amigos en Argentina decís, no, bueno, se arreglaste, ¿no? Es un Medio gato, como que ¿no? no, es tu gato. ¿No? Te lo soluciona tu prima o el vecino, pero como que no, los amigos somos amigos y nos pedimos favores cuando las papas queman. Acá nos pedimos favores cotidianos. Y vos me preguntás sobre la cotidianidad y te pasa eso, ¿no? O sea, yo le hago favores acá a Pipi que ya no le hacía a mis amigos íntimos de toda la vida. Pero porque acá somos todo, ¿no? Somos familia, vecinos, amigos, etcétera, etcétera. ¿Puede Entonces te cambiar la obliga. experiencia de un expatriado teniendo no un grupo de pertenencia? Sí, 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 yo creo que sí. O Yo creo sea, que le sí. recomendarías al expatriado, che, fíjense esto. Yo tuve mucha suerte, o sea, te conocí a vos, conocí a Amador, hicimos un grupo fantástico a los 10 días. Pero bueno, mismo Sebastián creo que comentó, tiene 15 años afuera y le costó tiempo hacer amistades. Quizá es una pregunta para otros, pero que la han sufrido un poco más, el de no armar grupos de pertenencia durante X tiempo y podrán decir un poco mejor en contraste de qué les pasó. Mi experiencia es, eh, recontextualizás la amistad de una forma grotesca. Que si, creo que si yo mañana terminamos volviendo a Argentina, también nos va a pasar eso, ¿no? No les digo, o sea, amigos, no es que mañana les voy a cuidar el gato a todos, se los aviso, pero digo, más allá de eso, tiene que ver con que posiblemente haya algún cambio en la, ¿no? En la esquematización de prioridades, no sé. No lo había pensado en ese enfoque. Me parece muy interesante esto de revalorizar la amistad. O Sí, sea, te das cuenta de otras cosas estando afuera sí, con tus sí, sí, amigos. sí, 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 sí. Que curiosamente no son de toda la vida, ¿no? Y ahí me voy a meter en una pregunta que bueno, que anoche me desperté a las 5 de la mañana pensando en esta pregunta y dije, ¿se la hago o no? Pero creo que es importante para esto porque pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Nosotros como amigos nos conocíamos hace un año y pasó lo de Juli, ¿no? O sea, el fallecimiento de Juli Bruna, que creo que fue una bisagra en muchas vidas, en la mía seguro, en la de ustedes creo que también, pero te quiero preguntar porque también vos fuiste el primero que llegó aquella noche fatídica y estuviste ahí y a partir de ahí en lo personal me has acompañado en toda mi vida, en todos estos años, como también Alex, Aileen, Luz y todo el grupo, ¿no? Pero quiero que me cuentes un poco, y perdón que me meta en este punto, pero creo que es importante porque son cosas que también pasan en el exterior. Quiero que me cuentes un poco tu visión, cómo viviste esto. No, no el hecho en sí, sino qué significó para vos. Bueno, primero que nada me alegra que te hayas podido, la verdad que me toma por sorpresa, me Sí. alegro que te hayas podido, digamos, expresar esto, porque si lo haces es porque está dado el marco. Ujú. Entonces, me alegra ser parte de ese marco. Sí. Bueno, fue obviamente desde ya muy triste, muy choqueante y demás. Eh, para mí creo que lo más significativo es que dentro de esto, o sea, hace 2 minutos estamos hablando de cuidar un gato y ahora y estoy hablando de ser hombro para vos en esa situación tan, tan dura y estar con Juli esos momentos tan, tan drásticos. eh, Creo que ahí la vida te pone en contexto en un instante, ¿no? O sea, es como, soy yo, no hay nadie más, me toca agarrar el guante y hacerlo, macho, ¿no? Y creo que son esas pruebas de oro que te pone la vida, que te dice, bueno, a ver,
¿no? Es realmente estar en el límite, es el precipicio. Es decir, bueno, sos vos, estás acá y no hay nadie más. O recoges el guante y haces lo que tenés que hacer, o qué, ¿no? Yo nunca fui, particularmente siempre fui un lanzado. Mi vida es una anécdota atrás de la otra, que no nos alcanzarían los podcasts en ese sentido de cosas lanzadas de la vida. Mi vida está marcada por, en algún momento me fui a cruzar el Atlántico a los 20 años porque estaba con una crisis existencial y me fui a navegar solo, tomando decisiones así muy remarcadas. Y en ese momento fue como muy instantáneo, ¿no? Fue un llamado telefónico que a mí me activó en un instante, en un segundo, y dije, hay que hacer todo esto ya. Y lo ejecuté rapidísimo. Y después, bueno, más allá del desenlace y todo, dije, bueno, tengo que a partir de acá reconstruir mi relación con Nicolás y ser un poco esa familia que hoy Nicolás no tiene acá. Entonces, en esos momentos, en esas situaciones trágicas y todo, creo que, bueno, con los chicos, mismo con Luz, con Alex y con todos los que estábamos presentes ahí, nos tocó ponernos en esa posición y bueno, y hoy, digamos, podemos hacer 10.000 evaluaciones, pero más allá de eso, hoy estamos acá, en tu podcast, con tu extensa audiencia, hablando de este tema en una amistad que yo considero una de las amistades más profundas que yo tengo en mi vida. Entonces creo que a pesar de todo lo triste, todo lo que se hizo estuvo bien, porque si el desenlace es este, Nico, es porque hicimos las cosas bien. Ahora, ¿no te parece curioso que una amistad que era en ese momento de un año, era una amistad de un año, ¿no te da curiosidad de decir, che, cuánto que nos hemos apoyado? Bueno, en mi caso, lo siento en lo personal, siempre digo que los que me permitieron sobrevivir a toda esta crisis son mis amigos, ¿no? No lo dejo de repetir y no lo dejo de escribir. ¿No te sorprende? Porque digo, en Argentina un amigo de un año ni siquiera es cercano. No, lo que pasa es que en Argentina hay otras, es lo que te digo, ¿no? O sea, en Argentina hay otras opciones. Claro, el de 20 años con el que fuiste a la escuela. Podés, o sea, no tenés otras opciones. Acá no había otra opción. Vos no tenías a nadie más. Tenías a mí, que nos conocíamos hace un año. Y yo era consciente de eso. ¿Fortalece eso la amistad? Y no sé, Nico. Fíjate que al día de hoy yo hablo con los papás de Juli, ¿no? Y vienen a comer a mi casa. Y los papás de Juli yo no los conocía. Claro. Y eso para mí es como... la vida te llevó ahí, ¿viste? No sé, sí, la vida tiene esos giros gigantescos. El tema es cómo te tomás esos giros, ¿no? Si escondes la cabeza bajo la tierra o los encarás. Entonces, los giros pueden ser positivos, negativos y demás. El tema es cómo los toma uno. Yo te lo digo esto y parece soberbio, pero No. te aseguro que es un cachetazo que uno... es mérito del giro, no mérito de uno. Claro. Bueno, gracias Nachi, perdón que te haya puesto en este placer. Momentito nostálgico. Yo necesitaba también creo que también es parte de la vida. Las cosas que vivimos los expatriados. Sí, nada, creo pasan. que. Y deja un mensaje, me parece que está bueno. Ahora nos vamos a meter en la etapa final. En unos 10 minutitos vamos a hacer unas preguntas más de ping-pong. Contame qué sueños te quedan a futuro, tanto profesionales como personales, así en tu mediano plazo, digamos, tenés 25, 26 hasta tus 20 años más. A ver, más allá de los temas que nos han quedado fuera de mi recorrido de carrera, sí te puedo resumir que siempre he trabajado con corporación atrás de corporación desde los 20 años. Y eso me lleva a tener este sinsabor de nunca haber emprendido, ¿no? Y te veo a vos con 14 emprendimientos en paralelo, ¿no? A los chicos. Los chicos tienen empresas. Para quienes no saben, Nicolás tiene desde un almacén hasta no sé, un camión de cemento, 28 cosas distintas. No están así. A mí me pasó de que, bueno, un poco... Así como asumí riesgos de la cotidianidad de mi vida, nunca me animé mucho a tomar riesgos desde el punto de vista económico, profesional y demás, ¿no? Como que siempre
estuve más ligado, viste que se habla de la motivación negativa, positiva, que es básicamente el zanahoria y látigo, ¿no? Y después existen otras terminologías de lo que son las motivaciones. Yo siempre reaccioné a lo que es lo que se llama motivación reactiva, que es, esto no es para vos, no creo que puedas. Ah, ¿no? Bueno, etcétera. Siempre por esa condición de orgullo personal medio heavy, era cuestión de que el combustible mío es, no creo que puedas. Ah, me decís no creo que puedas y me explota el cerebro. Y siempre reaccionó a ese combustible. Y mal que bien, siempre era, no creo que puede, viste que el mundo corporativo, como te digo, ¿no? Mi verborragia, esto, otro, pero entonces como que siempre mi motivación fue reactiva dentro del mundo corporativo. Lo que me queda sin hacer hoy por hoy es ser un poco Nico, ¿no? Animarme a poner un camión de cemento o un salón de juegos infantiles. Que es otro de los emprendimientos reales. No estoy haciendo una mención todo hipotética, ¿no? es un caso real de nuestro anfitrión. A lo que voy es, nunca me animé mucho. ¿Y qué pasa? Ya tengo 45, voy a cumplir 46 dentro de un par de días, y estás en un momento, digamos, de madurez en la que sos joven, pero no tanto, pero que sí, pero que no, y encima soy padre viejo y que Manuel, no sé qué, entonces como que se te pone esa tela de seguridad en juicio y decís, que esto va con... Pero sí quiero tomar un riesgo medido, cuantificado. Muy Nacho, no sé qué. No vas a invertir todos tus ahorros. Exacto, pasarlo por un Excel, pero sí me gustaría que ese riesgo que tome sea mi dedicación de los 55 en adelante, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente no sea uno de tus camiones, no sé qué, sino que realmente sea... Vos estés operativamente. Esté operando ese emprendimiento, ¿no? ¿Tenés algo en mente? No, pero vamos a ver. Lo que pasa es que también, digamos, me imagino esa etapa de vida en Argentina y cuando, ¿viste? Mi viejo tuvo 4 o 5 empresas, se fundió 5 o 7 veces, varias le salieron bien, hoy está felizmente jubilado de uno de sus emprendimientos y que le fue muy bien, pero digo, también tengo esa historia a flor de piel de decir, che, es difícil, Argentina es difícil, ¿no? Nuestro invitado anterior, que creo que todavía no lo escuchaste porque el podcast no salió a la luz, comentaba que una de sus anécdotas más importantes era, no anécdotas, sino consejos más importantes que le dio un amigo, era fundite temprano. Fundite temprano, exacto. ¿No? Que es un poquito lo que contaste de tu papá y lo que creo que vas a tener que hacer si querés. Me parece brillante el concepto. A mí, a ver, el otro día escuchaba a Dolina, que para mí es un tipo muy interesante, para quienes no lo conozcan, googleenlo por ahí, un escritor, pensador argentino, que es un tipo que ya es grande, ¿no? Y Dolina hacía un análisis de un tango en un momento, un tipo muy fanático del tango. Y hay un tango de Discépolo, creo que es el tango se llama Uno, que dice, si pudiera yo como ayer querer sin presentir. ¿Y qué quiere decir con eso, no? Si pudiera yo volver a ese estado de inocencia, en donde se enamoraba uno sin presentir lo que iba a suceder, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Porque hay un momento en la vida, llegás a los X años, en donde perdés la inocencia absolutamente. Es como la inconsciencia del emprendedor, claro. El que define con la panza, ¿viste? Que el emprendedor te dice, no, yo lo siento acá que esto va a andar. Es lo que admiró de vos, Nico. Entonces, que vos decís, no, esto va a andar. A mí se me ocurren 14.000 variables por las cuales eso no va a funcionar. Y al día siguiente decís, no, ya compramos el camión. Y Lucas estaba manejando el camión. Saludos a Lucas. Pero digo, eso es, ¿no? Como yo siento que, como el tango dice, perdí esa inocencia de decir, che, acá esta la sentí en las tripas. No la sentí en las tripas. O sea, la paso por el Excel y no resiste análisis. Pero tengo como un compromiso conmigo mismo de decir, en algún momento, dé en el Excel o no dé en el Excel, me mando. Voy a seguir mis tripas. Y que la inocencia guardada, digamos, salga a flor de piel y decir, sí, va a funcionar. Y tomar una decisión por un sí va a funcionar y no por un, che, acá en la etapa de escenario 3B2 dice que no. No, vamos a tratar de que sea así. No. Ojalá que hagamos algo. Pero sí me gustaría incluso que, exactamente, poder hacerlo con un amigo, porque me parece que si lo vas a operar todos los días, quiero divertirme en ese proceso de operación. No me interesa... Dios quiera que a ese momento no necesite con eso pagarle los estudios a Manuela y que me pueda divertir en esa operación, para lo cual sí o sí va a involucrar amistades, ¿no? Nachi, bueno, mencionaste 2 o 3 veces Argentina, yo un poco lo sé, pero contanos
si tenés ganas de volver, cuándo, por qué, porque arrancaste diciendo, una de las motivaciones por venirme era la estabilidad. ¿Por qué volverías a Argentina? Mm. Que eso no ha cambiado. No, está claro, es un poco, ¿no? Eh, viste, hay una terminología en inglés que está en el safe zone, ¿no? En la zona de seguridad. Yo creo que un poco venirme acá y poder capitalizarme en moneda dura y demás me permite estar en una zona un poco más segura como para volver a la vorágine argentina desde otro lugar, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué volver a Argentina? Yo me vine grande, me gusta mucho mi país, extraño mi país, Con sus crisis. me gusta todo de Argentina, dámela todos los días, con sus locuras y Pero acá el demás. tomate no sube. No, bueno, pero bueno, sé cocinar con otras cosas. Argentina te invita A explotar la creatividad. Claro, absolutamente, Se va muy absolutamente. alta la palta y compras Absolutamente. otra cosa. A ver, no soy CFO, Nico, soy comercial. A mí, ¿viste? Vivir con variables que mudan ¿no? y con la incertidumbre cotidiana, el comercial le vende a la gente. La gente es incierta. O sea, los comerciales, no, ¿viste? Es un problema del CFO, que quiere facturar y quedarse en un país estable en donde la tasa no le cambie todos los días. Pero el cliché sería decirte, no, a mí me gustan los cambios, la dinámica me divierte. No, ya estoy en una etapa de la vida que no sé si la dinámica me divierte. Claro. Pero tengo facilidad. Y Supiste claro. estar en una posición un poco más cómoda. Entonces, si en la canasta pongo la pizzería del cuartito, más el asado con los muchachos, más ir a navegar en el Río de la Plata que me encanta, más esto, más lo otro, y que todos esos cambios que se puedan suceder, mi Medio capacidad de no te adaptación me va a permitir navegarlos sin tanta complicación. La única vez que internado en un hospital fue acá en México. Pero, Bueno, también es cierto que no, estás en unos años donde uno claro. normalmente va, o sea, de los Exactamente. 30 a los 40 es más difícil que vayas al hospital. Exactamente. En Por Argentina, problemas de con presión. todas sus cosas y devaluaciones y demás, no terminé internado en la guardia de ningún hospital por ningún ataque de presión, como sí me pasó acá, y que tenía que ver con otras cosas. Así que, ¿Y para Manuela, dónde te gustaría que crezca Manuela? Porque Manuela tiene 5. Y vos venís de una familia, para la gente que no sabe, no lo contamos. Normalmente no contamos esto, pero yo te conozco y sé que venís de una familia muy normal. De tipos que han laburado, que han pasado algún tipo de necesidad en su momento. Y como te conozco mucho también, sé que no querés eso para Manuela y te encantaría, creo, por un lado, un país con estabilidad. ¿Qué pensás de eso? ¿De dónde te gustaría que Manuela crezca de los 10 a los 30? mira, yo no te diría, o sea, yo sé dónde me gustaría vivir a mí. Bien. Pero Manu no se puede ¿Dónde quedar me gustaría sola. me parece que me parece que es una etapa de valores, no de lugares. En la edad de los, ¿no? Manuela va a cumplir 5 en mayo del año que viene. O sea, en los próximos 10 años, hasta sus 15 años, me parece que es una etapa de más que la va a marcar más los valores con los que crezca, más que el lugar. Y creo que los valores, creo que un poco los pone uno, ¿no? También el entorno, ¿no? Mucha gente, acá hay corrientes muy distintas, ¿no? Sí. Hay gente que dice, es todo el entorno, no te creas que sos tan omnipotente como padre y demás. Yo creo que, bueno, vamos a tratar de que el efecto familiar haga su cosa. Pero sí me gusta también la sociedad argentina en ese sentido, ¿no? Me parece que tenemos una amistad que te podrá gustar o no, pero hay una valorización de la amistad con una particularidad que es muy rara, muy argentina, ¿no? Digamos, es cómico como la gente ve a los argentinos en su uso de amistad y demás. Y me encantaría a Manuela le pase eso, ¿no? Estos gringos que dicen, no sé, fui a Argentina, me encanta, no sé qué, bla, pero no llamé a mi amigo argentino 2 meses y me hizo una escena de celos, ¿no? Es como que los amigos haciendo escenas de celos, viste, que a los extranjeros les llama mucha atención. Y bueno, podrás decir, a vos te podrá parecer más normal, menos normal, pero a mí me parece fantástico eso. Me encantaría que Manuela tenga eso. Y después que tenga la libertad, sobre todo, que pueda vivir sin ese... no sé, a mí la motivación reactiva esta que te dije me llevó muy lejos. Pero a mí me gustaría que Manuela pueda tener una motivación más positiva que reactiva, ¿no? Que ella pueda elegir porque le gusta
más que porque la desafiaron o le mojaron la oreja, como decimos en Argentina, ¿no? Sí, me encantaría que ella pueda definir, no, me gusta tocar el violín, y si para tocar el violín hay que ir a la Sinfónica de Lausanne. Bueno, andá, hija, tenemos los medios, bienvenido. Y que no sea a que no podés estudiar contabilidad en la UBA. ¿Viste? No sé, ojalá pueda, ojalá le encante. Que haga lo que sea, creo que es el gran mérito nuestro, ¿no? Valores y oportunidades. Si yo puedo darle eso a Manuela, no importa la dónde. hice bien. Ok. Nachi, y siempre todas las personas que han pasado por el podcast, Seba no, pero el resto tuvieron hijos y siempre les hago esta pregunta. ¿Te gustaría que Manu tenga una experiencia en algún momento de su vida de expatriada? Sí, ¿Suma? sí. Yo diría, no expatriada laboral por la oportunidad, así que me encantaría que pueda empezar incluso antes con eso. ¿Un viaje a los 18 por un año? Exacto. Que pueda hacer una X cantidad de tiempo. No se atrasa en la etapa, en tu opinión, irse a los 18 en un intercambio a Londres. ¿No se atrasa un año en la facultad? Yo soy el rey de los atrasos. Podríamos hacer 7 podcasts más. Me recibí tarde, las dejo para la intimidad y la cervecita después. Pero más allá de eso, para mí los atrasos no. Y aparte la expectativa de vida cada vez más, ¿no? Digamos, ¿quién te dice hasta qué edad vive Manuela? Entonces yo creo que pierda todos los años que sea. Lo que sí que arranque, ¿no? Citando al amigo de tu anterior entrevistado, Charlie, ¿no? Que dijo, equivocate temprano, fundite rápido. Bueno, Manu, equivocate temprano, mudate rápido, pon en contexto las sociedades, fíjate dónde querés, sobre todo para ver dónde se siente más cómoda, ¿no? Digo, porque a mí me gusta que un amigo me haga la escena de celos de que no lo vi, porque ya Manuela no. Entonces capaz que quiere vivir en Alemania, claro, donde vos no entras a mi casa, ¿no? Y bueno, que tenga la oportunidad de saber que hay un lugar en el mundo en donde tu personalidad seguramente encuentre una situación de pares en la que la puedas desarrollar mucho más, ¿no? Entonces, ojalá encuentre ese lugar. Para eso hay que viajar, hay que conocer, hay que vivir otras culturas y demás. Así que yo le deseo eso, Manuel. Lindo. Nachi, medio diste la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora. El Nacho de hoy, vamos a poner el Nacho de 46, ¿le dice al Nacho de 40, dale para adelante con esta experiencia? ¿O si hubieses encontrado exactamente el mismo crecimiento, exactamente la misma capacidad de ahorro, exactamente la misma estabilidad, le dirías, yo en Argentina? ¿Se entiende la pregunta? Clarísimo. No. La experiencia para mí, incluso de la locura, de todo, de venirnos embarazados, parir, conocer a usted. Hola, ¿qué tal? Usted va a ser el que va a traer a mi hijo al mundo. Las ollas que venían en un barco y los muebles. Sí, todo, lo haría todo nuevo. Creo que, como te digo, esto que te pone en contexto de las relaciones, sobre todo. Yo te diría que lo que más aprendí. Sí, olvídate de la experiencia profesional y eso y todo. Nosotros venimos, Nico, yo soy generación X, ¿viste? Nosotros venimos de que nuestros padres, ¿cómo? ¿Renunciaste a la empresa esa tan sólida en la que te hiciste la carrera? Venimos de eso no existe nada. Yo creo que eso, digamos, no. Ya murió, ¿no? Digamos, ¿no? Estamos hablando del Facebook, no sé. Para mí esto es súper dinámico. Entonces, yo no diría, si podés hacer la carrera, no sé qué. Para mí lo más importante de la experiencia de expatriación no tiene nada que ver con la experiencia profesional en sí, por cómo administrar grupos interculturales y todo eso. Para hacer experiencias interculturales vamos al próximo mundial, Nico. Si ahora vos que te gusta tanto el fútbol, no sé, ¿no? Pero para mí de acá lo importante es vivir en otro lado. Hacer nuevas amistades desde cero. No endiosar tus relaciones históricas porque son históricas. Simplemente que porque son históricas. No las hace más puras. Las hace más sinceras quizás, si Dios quiere, pero no las hace más puras. Esto te contextualiza todo y te permite revalorizar todo. Y creo que te quita ruidos, ¿no? La experiencia internacional te quita ruidos que quizá traes desde la infancia. ¿Podés hacer un doble clic ahí? ¿Ruidos que significan qué o a qué te referís en tu caso? Normalizar un código con un familiar, con una amistad, decir, no, bueno, acá no le puedo ofrecer. ¿Qué quiere decir que no le puedo ofrecer?
Acá le puedo marcar los puntos y decir, che, acá te estás equivocando, amigo. Como hacer cosas por compromiso, que Exacto. es algo muy común en los latinos. En los argentinos. Los argentinos y creo que en ¿Cómo México voy a también. quedar mal? No puedo faltar No le puedo fallar al Piru. quinto bautismo de mi primo Pero tercero. sí me lo pidió. O sea que hay una... Déjame que te cuento esto que para mí me parece... no me acuerdo, creo que en una entrevista también a un gringo que hablaba sobre los argentinos, pero desde un mundo corporativo, ¿no? Desde un mundo... o sea, estaba dando una respuesta desde un mundo corporativo. Decían, los argentinos tienen una idea de la amistad que es una locura, dicen. Para ellos la amistad es como un networking de extrema intensidad, pero sin objetivo lateral. O sea, no te quieren vender nada los argentinos. No están queriendo decir, no, guardemos esta tarjeta porque este vende seguro, mañana me puede servir, o este es cliente. Nada, el argentino quiere tener una conversación con vos extremadamente intensa sin ningún objetivo lateral. Fantástico. Porque si quieres ser amigo, bueno, sabés. Entonces terminamos mareando a los no argentinos de muchas maneras. Vos te pones a hablar y yo te he visto, y yo soy medio parecido, un poquito menos, pero soy parecido. El otro día en San Miguel estuvimos 40 minutos hablando con un N, no me preguntes el nombre, Sin un objetivo. pero terminamos preciso. hablando sobre qué culta la sociedad argentina, porque él había ido, no sé qué. Y el tipo llegó un momento que me miró, ¿viste? Que yo, Diciendo, este loco, que me quiere vender. ¿cuáles son las ¿viste? intenciones? ¿Cuáles son las intenciones de este señor? Y cuando yo lo saludé, dije que le vaya muy bien y no le pedí el teléfono ni nada, la cara le cambió. Me encanta. ¿Entendés? Porque es muy común de nosotros. Entonces, a lo que voy es, eso te engloba valores, etcétera, bla, 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 bla. ¿Quieres que Manuela crezca con eso? Sí, me encantaría que se entienda eso, etcétera, etcétera. Bueno, me perdí un poco del hilo, pero creo que íbamos por ese lado. Ya está, era por ese lado. Me gustaría cerrar así porque creo que explicaste perfecto un objetivo de la expatriación que me encantó. Así que las últimas dos preguntas son: ¿cómo te sentiste en el podcast? Muy bien, Nico. ¿Estabas nervioso con al vos, principio, con la un producción poquito? que me trajo este fantástico vaso de agua con hielo y me hicieron sentir muy, muy cómodo. Bueno, y la última para cerrar es: ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado? Yo creo que es hora que tengas una mujer acá, A ¿no? ver. Sobre todo para que puedas ejercitar tus capacidades también Ok, de entrevistar. suavizar algunas preguntas y demás. No es que me hayas hecho sentir mal, ¿no? Pero te propongo que entrevistes a Gabriela Ratín, a quien ambos conocemos y que me parece que va a ser una muy buena entrevistada. Esposa y mamá de nuestra producción ejecutiva. Sí. Y con... Yo que de verborrágico a verborrágico le tengo que dar espacio a alguien que para mí... Claro, que no decaiga muy de golpe. resume, claro. Mantenga el nivel de... Arriba. Gracias, Nachi. De nada, un placer. Nico. Te quiero, amigo.